Parece que está bastante claro que la campaña de las elecciones madrileñas del año 2021 será recordada como la campaña de las amenazas, porque conforme ha ido avanzando la campaña desde el pasado viernes, solo se ha hablado de eso. Si alguien temía que hablar mucho de amenazas por carta podía provocar un efecto imitación o un efecto llamada, parece que lo han conseguido. Nuevas amenazas en forma de carta y en forma de proyectiles de nuevo, pero que en esta ocasión han sido interceptadas en las oficinas de correo, en los escáneres, antes de que, por tanto, llegaran a sus destinatarios. Una de las misivas iba dirigida concretamente a ella, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Fue detectada ayer por la tarde por un trabajador de una sucursal de correos, aquí, donde vemos, en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Esta carta contendría, según Interior, 2 proyectiles dentro. Aún se desconoce la motivación de la amenaza, el tipo de balas enviadas y si habría algún mensaje dentro de ese paquete. Pero es que ahí no queda la cosa, porque también este martes otro trabajador de correos, en este caso de una oficina de Vallecas, en Madrid, detectó una carta cuyo destinatario era concretamente la Dirección General de la Guardia Civil. En este caso contenía, según cuenta Interior, 4 proyectiles. Iba dirigido al organismo. Hay una noticia de última hora, Inma Rivas, ¿qué ha pasado? Sí, una nueva carta amenazante, Sonsoles, en este caso dirigida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha interceptado en una oficina de correos de Vallecas y llevaba 2 cartuchos de 38 milímetros y una nota, como decimos en esta ocasión, dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero. Así que no termina esto de las cartas amenazantes. Ante esto, por parte de los tertulianos que no son de derechas, básicamente hay 2 estrategias. Los que consideran que quizá conviene adoptar una postura más equidistante, decir, oye, igual unos y otros están exagerando demasiado, vamos a tranquilizarnos entre todos, como puede ser doña Lucía Méndez o don Rodolfo Irago. Durante 40 años ninguna campaña, el foco de la campaña se ha puesto en unas amenazas como estas, ¿no? Yo creo que a lo largo de los últimos años, en fin, yo creo que cartas como estas ha habido a dirigentes políticos que no las han hecho públicas, en su derecho estaban en hacerlas públicas, igual que en su derecho están las personas que las reciben de hacerlas públicas. Es decir, yo no estoy reprochando nada, absolutamente nada. Y creo que además, a mí me parece que no es positivo para el debate político que una campaña electoral, una campaña política o la recta final de una campaña política se centre en este tipo de amenazas. Bueno, yo creo que hay que pedir un poco a todos los responsables políticos que colaboren en bajar esta tensión y esta polarización. Yo creo que estas son cosas aisladas, tenemos que ser muy minoritarias, que no estamos en una sociedad violenta, no estamos en una sociedad, no estamos al borde ni del fascismo ni del comunismo, y creo que los responsables políticos tienen la obligación de bajar este ambiente, de dejar de descalificarse, de dejar de insultarse y de volver a tener un debate racional y democrático. La primera pregunta, en este país que hay que hacerse es por qué salen a la luz pública estas amenazas que son más o menos frecuentes hacia los políticos. El otro bando de los periodistas o tertulianos que podríamos llamar no de derechas es el que considera que sí hay que mantener la tensión de vincular las amenazas con un partido político, Vox. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el argumento para decirlo a pesar de que no haya podido vincularse a los que las mandan con el partido político? Que ellos han creado el ambiente que provoca que se generen los locos amenazadores. Es una estrategia muy útil porque hay algo que entusiasma a la clase política española, que es poder culpar de asesinato a los rivales políticos. Se acusaba al señor Felipe González de asesino por el caso Gal, se acusaba al señor Aznar de asesino por los niños que morían en la guerra de Irak o por las víctimas del 11M, se acusaba al señor Rodríguez Zapatero de asesino porque traicionaba a las víctimas de ETA, se acusa al gobierno del señor Pedro Sánchez de asesino por las víctimas del COVID. Pues ¿cómo consigues culpar de asesino a Vox, que no ha gobernado? Pues diciendo que ellos crean el ambiente de los que mandan balas amenazando a la gente. También te digo una cosa, También te digo una cosa. 4 contra 1. También te digo una cosa. No, 4 contra 1 no. Sí. Es la democracia, efectivamente, una raya, y la no democracia. Pero, Pepe, describamos las cosas. Es que no son 2 extremos. Es alguien que le dice a una persona que está debatiendo con ella, lárgate, no te hagas el ofendidito, y esa persona, lo que ha ocurrido es que ha recibido fascismo, democracia, 4 balas. ¿No es radicalizar? No, pero ¿cómo va a ser radicalizar? Es que ¿Cómo va a ser radicalizar?
¿Dónde está el radicalismo? Entre democracia y fascismo. De o entre democracia y estalinismo. De Madrid. No es radicalizar. ¿Qué tienes que hacer en Madrid? Ah, bueno, sí, la claro. gestión sobre Madrid. Debatimos sobre ideología. O se está con los demócratas o se está con los fascistas, de quienes a los madrileños que no les gustan les dicen: lárguense, estamos mejor sin ustedes. Yo creo que lo otro que tenemos que sacar es que ellos han quedado en evidencia. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista. ¿Fascismo o democracia? Bueno, pero es que... radicalizar. Pero, a ver, ¿es que no te parece fundamental en un Estado democrático? Es que no es pero sí, claro, sí. Y me parece el perfecto... ¿Y qué pasó con aquellos partidos que hacían eso? Claro. Que fueron ilegalizados. Claro. Lucía, ilegalizados. Cabe una engañifa más de tragarnos esa bochornosa mentira de los extremos que los extremistas. Es aquí distancia entre unos y otros. En claro, dejen ya de igualar a Más Madrid o Unidas Podemos con Vox. No son iguales los antidemócratas, los que envenenan la convivencia con sucias mentiras. Son las huestes de Abascal y Monasterio, mentirosos compulsivos. Lean los amnésicos, por favor, y hagan todo lo posible para evitar que los fascistas lleguen al poder. De manera abierta, que este partido es un partido antidemocrático. Lo puedes llamar fascista, posfascista, neofascista, me da igual, puedes elegir el término que consideres. Es un partido antidemocrático que busca acallar y silenciar a todo aquel que no entra en su proyecto de vida, en su proyecto de España, en lo que consideran que es su política. El resto sobramos de España. Y vosotros podéis pasar el día buscando fascistas, que esto es maravilloso, porque, damas y caballeros, han llegado los cazafascistas. Vamos por la calle buscando fascistas. ¿Dónde hay fascistas? Al metro, vamos al metro. Que seguro hay fascistas por cualquier parte. Está lleno Madrid de fascistas, es una cosa tremenda. Ya sabe que fascista es todo el que no vota a Gabilondo, según Sánchez. Ya no les digo según Iglesias y según María Pistolitas. Yo lo que digo es que si todo el mundo es fascista, nadie es fascista. No, yo no he dicho que todo el mundo es fascista. En los últimos días me parece que se ha abusado mucho de esa palabra. No puede reducirse exactamente a que es un partido fascista, como si esto fuera los años 30, la escena esta de cabaret en la que los niños desfilan por Berlín diciendo tomorrow belong to me, y la gente ahí quieta. No somos los que están en la cafetería en el año 30 en Berlín. O sea, esto no es así. El mantra de estas elecciones van de fascismo o democracia. En realidad van de otra cosa, de democracia y salud mental, porque quieren movilizar a su electorado desquiciando a una población que ya está muy cansado. O sea, sentarte en una mesa con esta señora es efectivamente blanquear el discurso antidemócrata y el discurso fascista. No sé si algún gracioso en redes sociales ha dicho que menos mal que la señora Rocío Monasterio no es de las que va habitualmente en metro, o de lo contrario el señor Rico considerará fascista o blanqueador del fascismo a aquel que se siente a su lado en el vagón. En todo caso, es llamativo que esa aseveración la haya hecho desde Televisión Española, la televisión pública que pagan todos los españoles, porque también lo pagan los 3,5 millones de votantes de Vox. Uno de los argumentos que se ha usado para acreditar el fascismo de la formación política Vox es que frivolizó con la amenaza que recibió el señor don Pablo Iglesias Turrión. Y es llamativo que uno de los sitios donde se haya usado este argumento para criticar a Vox sea en la cadena SER, porque es verdad que ha rulado por las citadas redes un vídeo de un programa de humor en la cadena SER donde frivolizaban no ya con unas amenazas de muerte, sino directamente con un intento de asesinato a un presidente del gobierno. De 1995, el 20 de abril. 20 de abril del 95. 20 de abril del 95. ETA intenta asesinar a Aznar con un coche bomba. Vale. El líder del PP se salvó por llevar coche blindado y porque los etarras actuaron con precipitación. Vale. Hasta ahí todo normal. Todo normal, sí. ETA se intenta cargar al que era entonces candidato a presidente del gobierno, porque no era... Sí. ETA haciendo lo suyo. ETA haciendo lo que se le supone a una banda terrorista. Es verdad que calcularon mal, lo hicieron... Bueno, mal, bien. Cortamos esto. Vamos a hacer un segundo de silencio por si hay que editar. Bueno, lo de Aznar. Bien, Aznar
En el 95, Dios le guarde. Muchos años. Nadie quiere que muera, ¿verdad? Nadie. Nadie. Aquí en esta mesa nadie. Por favor. Nadie. Y hay menos el público que son unos desgraciados, pero... Es evidente que es un chiste, es una broma, se podrá considerar que es de mal gusto, pero nadie creo que piense en serio que ninguno de los presentes estaba insinuando que le parecía que lo hizo maleta por no acertar en el atentado con el señor Aznar. Ahora tiendo a pensar que ese mismo programa no se hubiera atrevido a hacer una broma, tal como está el ambiente actual con el tema de las amenazas. Sospecho que no se hubieran atrevido a hacer muchas bromas al respecto, o por lo menos que si lo hubieran hecho el señor Iglesias no se lo hubiera tomado demasiado bien. Por cierto, en esta última jornada varios medios han recordado el atentado al señor Aznar, a pesar de que eso no era una amenaza. No sé qué para hablarlo de ahora, porque eso no es que te manden una carta con una bala, eso es que coloquen una bomba debajo de tu coche y la vuelen al modelo de carro blanco, solo que en esta ocasión le salió mal. El caso es que han dicho que el señor Aznar no quiso utilizar el atentado para beneficiarse políticamente. Es cierto que el atentado no se produjo en plena campaña electoral. A José María Aznar siendo líder de la oposición. Llegaron 800 a ver. No, le volaron el coche. O sea, le volaron el coche. Yo ya era ETA, pero ¿qué hizo Aznar? Decir, oye, esto es la lucha de todos los demócratas. No lo utilizó en campaña. Tranquilidad, aquí no pasa nada. O sea, yo lo que a mí me parece... Hoy cuenta Maruenda que él le recomendó utilizar en campaña esa foto y que fue Aznar el que dijo que no. Pero claro, porque además ya no es... Bueno. Nunca he contado algo que viví y me impresionó. En la campaña del 96 propuse que en uno de los folletos se incluyeran las imágenes del atentado que sufrió Aznar y se negó porque el terrorismo no se podía utilizar políticamente. Por cierto, lo mismo dijo de una imagen suya con el rey, porque no se podían utilizar las instituciones en beneficio propio. En ocasiones he discrepado del que sería un gran presidente del gobierno, pero me sentí orgulloso de votar a un político capaz de mostrar esa altura y dignidad. Es cierto que si miramos a las hemerotecas, sí vimos alguna referencia a que dirigentes del PP sí usaron el atentado para criticar al gobierno porque decían que el gobierno no había puesto toda la seguridad que merecía el jefe de la oposición. Y en el campo de los medios de comunicación, diría que esta portada del diario ABC del día siguiente del atentado, era la época en la que lo dirigía don Luis María Ansón, se puede considerar usar el atentado contra el gobierno, pero no se puede achacar eso a el señor Aznar. También hubo, por cierto, críticas a la televisión española que entonces dirigía doña María Antonia Iglesias. Recuerdo aquí y recuerdo a todos los espectadores cómo, siendo usted jefa de informativos de Televisión Española, se trató el atentado terrorista José María Aznar, que hasta bien entrada la mañana en Televisión Española no se reconocía que había sido un atentado terrorista contra el que era entonces el jefe de la oposición. Era de una forma ignominiosa, sin precedentes, de una forma terrible, manipulando al extremo el atentado del que era jefe entonces de la oposición. Tardaron muchas horas en aceptar que habían puesto una bomba al presidente entonces del Partido Popular. Por lo tanto, con eso a mí me vale. Pero con esa, el señor Aznar, no, es que no voy a entrar, con esa manipulación servil al poder y a Felipe González, con esa manipulación como usted estuvo en la época de Felipe González con la guerra sucia de los GAL, con la guerra sucia de los GAL. Manolete también fui la culpable. En fin, menos mal que la crispación viene de ahora por culpa de Vox y no ha habido nunca crispación antes. Pero ya que volvemos al tema de Vox, el debate de si es fascista o no es fascista, se ha puesto sobre la mesa otro argumento que acredita lo muy fascista que es que en el debate de la cadena SER del pasado viernes, la señora Rocío Monasterio usó la expresión lárguese, refiriendo al señor Iglesias, diciendo que España quería que él se largara. Que se vaya usted a permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha. Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio. De quienes a los madrileños que no les gustan, les dicen, lárguense, estamos mejor sin ustedes. Que la respuesta de un partido con el que se está enfrentando políticamente, legítimamente, la respuesta sea vete de España, porque es que lo que le dijo ahí Rocío Monasterio, vete de España, que es lo que están deseando muchos españoles, eso no es ojalá pierdas las elecciones, ojalá te vaya fatal, en fin, ojalá tu proyecto político fracase, que en fin, que son las cosas de la campaña. Vete de España es un salto que no habíamos visto, Lucía, eso no lo hemos visto. Así que el gran argumento para decir que la señora Monasterio es requete fascista es que usó la expresión lárguese. Creo que ella ha dicho que el lárguese era del estudio, porque ha dicho, no me voy si ella no se va. Y ella dijo, pues lárguese. Pero en todo caso, aunque fuera lárguese, vayas a su casa o lárguese, ¿nunca lo había oído? ¿Nunca nadie en 30 años había dicho a un político váyase? Yo creo que el señor
el Ordi Cue y la señora Bueno creo que son un pelín mayores que yo, me puedo equivocar, por tanto es posible que deberían acordarse mejor de algo que yo no viví en su momento, pero creo que pasó bastante a la historia. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España, porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española, porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. Quizá le faltó algo más de victimismo al señor González, de decir, me están pidiendo que me vaya, eso demuestra que son ustedes fascistas. Es verdad que también no podía hacerlo porque también don Felipe González había sido como jefe de la oposición muy agresivo hacia don Adolfo Suárez, al que también le dijo cosas muy duras como cuestionar que fuera un demócrata, con lo cual pues supongo que por eso en aquella época será menos victimista. Pero hay que decir que don Pablo Iglesias no ha sido el más victimista en esta jornada, porque ha sido superado. ¿Por quién? Por la número 2 de la candidatura del PSOE, la señora Reyes Maroto, a la que un esquizofrénico le mandó una navaja y entonces decidió que había que montar el gran espectáculo del victimismo. Porque vamos, comparecer ante los medios de comunicación mostrando la foto de mirad, mirad, así era la navaja, así era la navaja. Es muy difícil pensar que nos está haciendo en clave electoral. En esto cooperaron los medios de comunicación. Don Antón Losada apareció en la 1 a decir que la navaja era la última prueba que hacía falta de la gran conspiración fascista. Ahora llega esto de la navaja ensangrentada que está denunciando el Partido Socialista y el Gobierno. Esto es una campaña de acoso a los candidatos de izquierda y esto es un intento de alterar el resultado electoral atemorizando a los votantes de izquierda. Y aquí no hay medias tintas, no hay discursos exculpatorios ni justificaciones. O se está con los que queremos votar en libertad y no queremos abrir nuestro correo y encontrarnos balas, ni navajas, ni nada, lo único que queremos encontrarnos es una felicitación de cumpleaños del Corte Inglés, o se está con los que envían este tipo de amenazas. Estás con la gente que manda balas y navajas pintadas de rojo, ensangrentadas, ya veremos. Pues vamos a estar con la gente que las recibe. Es que yo, de verdad, me cuesta mucho trabajo entender que ningún ser humano, que ningún demócrata no salte como un resorte. Y luego, en la 6, en la sexta, estaba la ministra doña Yolanda Díaz y la cámara mostró las lágrimas de doña Yolanda Díaz cuando se enteraba de que había habido un atentado con la navaja contra su compañera, la señora Reyes Maroto. Imagen del momento en el que la vicepresidenta del Gobierno, en directo aquí en Al Rojo Vivo, se entera de esa navaja aparentemente ensangrentada que ha recibido la ministra. También la ministra Reyes Maroto, un sobre, en este caso con una navaja ensangrentada, una nueva amenaza. Hasta el momento, la emisión en directo del programa no estaba dando esta imagen de Yolanda Díaz, que se va sobrecogiendo según escucha esos detalles de la amenaza. Luego vino el llanto de Yolanda Díaz en la tele. No habíamos visto llorar a nadie del gobierno ni cuando morían 900 personas al día. Vio el día cuando una carta pues llegó a mi despacho con una navaja donde se ponía de manifiesto, como bien se ha señalado, que el odio y que las palabras, que el odio de esa ultraderecha y del fascismo todos los días llegan como un altavoz que resuena, pues acaba, en este caso, en una persona vulnerable haciéndose eco y demandando una carta deseando mi muerte. Pero efectivamente, contra ese fascismo, contra ese odio, contra esa intolerancia, los socialistas decimos basta. Y luego acusar directamente de asesinato a la tercera fuerza política de España diría que es subir un peldaño. Con la amenaza de muerte, hoy a mí, pero insisto, esto va en serio, y lamentablemente hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a vos en las urnas. Hoy a mí, pero insisto, esto va en serio, y lamentablemente hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a vos en las urnas. Sí, ha dicho lo que ha dicho. Todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a vos en las urnas. Luego resultó que era un esquizofrénico y claro, perdió un poco de efecto. Perdonadme, pero la ministra de Turismo ayer lo que dijo de los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox con la imagen de la navaja en la mano, me parece muy grave también. Es muy grave, pero... Señalar, a ver, que investiguen, hombre, señalar a unos señores de amenazas de muerte cuando estás denunciando una amenaza de muerte.
que una ministra de un gobierno pueda decir o pueda lanzar una acusación tan gravísima. La noticia también es que detrás del envío de la navaja no había ningún grupo fascista, sino un hombre con una enfermedad mental que había puesto su nombre en el remite. Lo que vimos ayer fue muy grave también. Utilizaron a una persona con esquizofrenia para hacer campaña. Confundir un trastorno con el fascismo es una forma de estigmatizar también. Y a todo esto, a la señora Díaz Ayuso del Partido Popular, a la que también le remitieron una carta con balas, ha dicho que no quería hablar del tema, y como no quería hablar del tema, ha hablado del tema hasta en 3 entrevistas diferentes en la última jornada. Una en 3TV, otra en Telemadrid y la otra en Onda Cero, para decir que no quería hablar del tema, aunque estaba indirectamente hablando del tema. Que han sido dos balas en un sobre que ahora mismo están custodiadas por los mozos y que están a disposición del juez. Esto no hay que darle más vueltas. Quien hace estas cosas busca protagonismo, crea un efecto contagio innecesario. Recuerdo cuando Aznar, cuando le volaron el coche, salió por su propio pie y dijo serenidad. Cuando a Rajoy le agredieron en mitad de la calle, dijo serenidad. Pues si no le damos alas a esta gente, pues pasa inadvertido. Repito que tampoco el tema del victimismo es algo nuevo. Lo que pasa es que hasta que no pasan muchos años no se confiesa. Probablemente si se entrevista a la señora Maroto dentro de unos cuantos años y le preguntan, oye, aquello de la navaja, ¿qué te pareció? Pues muy probablemente dirá, pues igual dramatizamos un poco demasiado, ¿no? El caso que puedo recordar, por ejemplo, es lo que me contó don Jorge Bestringer, que fue candidato de Alianza Popular en el año 83 a la alcaldía de Madrid, y en esa campaña, cuando iba a un barrio donde era mayoría la izquierda, quizá Vallecas, y dijo que le intentaron asesinar y que había sido culpa del PSOE. Cuando hubo que buscar un candidato a la alcaldía de Madrid, el mayor incidente de aquella campaña electoral fue la supuesta agresión al candidato de Alianza Popular, señor Bestringer. Recuerdo, es un encontronazo muy duro que tuve yo con Bestringer en aquella campaña electoral. Y se cayó un tiesto, vamos a decir, un tiesto de una ventana se cayó. Bestringer hace una rueda de prensa diciendo que le habían querido matar, que le habían tirado un tiesto, que eran los socialistas. Entonces, yo me entero por la radio y yo me vine a buscarle a Jorge Bestringer para decirle que qué es eso, de que él había intentado convertir ese hecho en una especie de atentado, ¿verdad? Esos son trucos de campaña, en fin, creo que fue en Vallecas, no me acuerdo bien, sí, en Vallecas. Entonces yo entré allí y la gente de extrema izquierda me había preparado un recibimiento. Y entonces desde una ventana un tío me tiró una botella. Yo vi la botella llegar, entonces incliné ligeramente la cabeza y la botella me rozó, pero no me dio. Pero en ese momento me puse a decir, me ha dado. Me dan un follón, me meten en una ambulancia, me sacan a toda velocidad. Y yo pensaba, para mí, 4% más de votos. Y por último, para que nada falte, en esta jornada también tuvimos una entrevista a doña Rocío Monasterio, candidata de Vox, en la cadena COPE, donde la parte más interesante fue cuando la preguntaron si de verdad había criticado a Cáritas. Cáritas tiene algo que ver con la entidad propietaria de la cadena COPE. Y la señora doña Rocío Monasterio optó por responder evitando profundizar la pregunta en cuestión, que era si había criticado o no las subvenciones que recibía Cáritas. Fueron criticados por Cáritas, que cuestionó sus datos, y ustedes arremetieron contra Cáritas acusándole de beneficiarse económicamente de las ayudas. ¿Sabe que esas críticas no se entendieron? ¿Que no se entendió su descalificación de Cáritas, que es una organización que cosecha tanto respeto en este país? Mire, yo no sé dónde se ha atacado a Cáritas. Cáritas está con nosotros en muchas fundaciones ayudando en las colas del hambre y hace un trabajo extraordinario. Que tiene Pero usted criticó a Cáritas por haber descalificado que eso, Cáritas esté atendiendo a todas esas abuelas porque saben que con 426 euros no llegan a fin de mes, y lo que nos tenemos que replantear es cómo podemos ayudar a esas familias, a esas abuelas a salir adelante, porque son las que una vez más la familia está sosteniendo a tantísimos madrileños en momentos de crisis económica como esta. Escuchando a doña Rocío Monasterio, nos queda la duda si ha criticado o no ha criticado a Cáritas por su subvención, porque más o menos lo que ocurre es que le dice la periodista, ¿usted criticó a Cáritas por las subvenciones? Ella contesta, no sé quién criticó a Cáritas, tengo una opinión estupenda sobre ella. Y entonces dice, usted criticó a Cáritas. Me parece que hace una labor estupenda y ayudan mucho a las abuelas a las que hay que ayudar. Con lo cual la pregunta es, ¿pero criticó o no criticó
Solo le quiero preguntar si a usted le parece Cáritas o Save the Children un chiringuito. Solo le quiero preguntar eso. Sí, algunos de ellos sí, efectivamente. Pues gracias. Pues sí. Uno, los dos, porque ha citado dos casos en concreto. No sé si quiere matizar. Nosotros auditaremos todos, a Cáritas, a Save the Children, a todos, para ver qué hacen con los recursos de los madrileños, porque yo creo que todos tienen que estar en igualdad de condiciones y el dinero público hay que vigilar dónde va. Y nosotros no discriminamos porque uno sea Cáritas y otro sea Save the Children. Auditamos a todos en igualdad de condiciones, no como hacen ustedes, que dan subvenciones por motivos ideológicos, favorecen a unos. Estoy casi seguro de que si preguntas que si te parecen Cáritas y Save the Children chiringuitos y dices sí, puede considerarse que ha llamado chiringuito a Cáritas. Pero es verdad que su respuesta exacta es sí, algunos. Y entonces la periodista tiene el detalle de decir, podría concretar cuál sí y cuál no, pero ya no hay concreción. Y de aquí que esta duda si podemos considerar que se metió o no se metió la señora Díaz Ayuso con Cáritas. En todo caso, cuando en la COPE le sacan el tema, quizá lo más exacto hubiera sido que hubiera dicho pido una auditoría a ese tipo de organizaciones porque reciben dinero del Estado. Pero en ese momento prefirió poner en valor el gran trabajo que hace Cáritas, quizá porque tenía en cuenta en qué radio estaba hablando. Yo no creo que Cáritas sea un chiringuito, si no yo no ayudaría a Cáritas. Cáritas hace una labor excelente y si el Estado tuviera que hacer la labor que hace Cáritas, hundiría.